proceso de evaluación del riesgo. Puede suceder que un grupo particular, en el que haya algunas personas con ideas valiosas, permanezca tranquilo, mientras otras personas dominan el debate. Esto se puede superar mediante tormenta de ideas informáticas, utilizando un foro de charla a través de ordenadores o una técnica de grupo nominal. La tormenta de ideas por ordenador se puede establecer de manera que sea anónima, con lo cual se evitan los temas personales y políticos que pueden impedir el libre intercambio de ideas. En la técnica de grupo nominal, las ideas se envían de forma anónima a un moderador y después son discutidas por el grupo. Entrevistas estructuradas. Presentación. En una entrevista estructurada, los entrevistados son sometidos a un conjunto de preguntas preparadas a partir de una hoja de indicaciones, que estimulan al entrevistado a ver la situación desde una perspectiva diferente y por tanto a identificar los riesgos desde esta perspectiva. Una entrevista semiestructurada es similar, pero permite más libertad para mantener una conversación con objeto de examinar los temas a tratar. Entrevistas estructuradas. Utilización. Las entrevistas estructuradas y semiestructuradas son útiles cuando es difícil reunir a las personas para una sesión de tormenta de ideas o cuando un debate fluido en grupo no es apropiado para la situación o para las personas implicadas. Estas entrevistas se utilizan frecuentemente para identificar riesgos o para evaluar la eficacia de los controles existentes como parte del análisis del riesgo. Se pueden realizar en cualquier etapa de un proyecto o proceso. Constituyen un medio de proporcionar una entrada para la evaluación del riesgo a las partes interesadas. Elementos de entrada. Las entradas incluyen una definición clara de los objetivos de las entrevistas, una lista de entrevistados que se seleccionan de las partes interesadas pertinentes, un conjunto de preguntas preparadas. Proceso. Se establece un conjunto de preguntas pertinentes para que sirva de guía al entrevistador. Siempre que sea posible, las preguntas deben ser abiertas y concretas, sencillas, formuladas en un lenguaje apropiado al entrevistado, y relacionadas únicamente con un asunto. También se deben preparar las posibles preguntas de monitoreo para obtener aclaraciones. Las preguntas se formulan entonces a la persona que está siendo entrevistada. Cuando se elaboran las preguntas de monitoreo, estas deben ser abiertas y concretas. Se debe tener cuidado con no influenciar al entrevistado. Las respuestas se deben considerar con cierto grado de flexibilidad, a fin de dar la oportunidad de que se exploren áreas en las que el entrevistado quiera entrar. Resultados. Los resultados son las opiniones de las partes interesadas sobre los temas de las entrevistas. Fortalezas y limitaciones. Las fortalezas de las entrevistas estructuradas son los siguientes. Las entrevistas estructuradas dan tiempo a las personas para que consideren la idea sobre un asunto. Las comunicaciones uno a uno puede permitir una consideración más profunda de los asuntos. Las entrevistas estructuradas permiten la implicación de un mayor número de partes interesadas que la técnica de tormenta de ideas, que solo utiliza un grupo relativamente pequeño. Las limitaciones son las siguientes. El tiempo que emplea el coordinador para obtener las múltiples opiniones de los entrevistados. La desviación se tolera y no se elimina a través del debate en grupo. Es posible que no se consiga la provocación de la imaginación, que es una característica de la técnica de tormenta de ideas. Técnica Delphi. La técnica Delphi es un procedimiento para obtener un consenso fiable de la opinión de un grupo de expertos. Aunque el término se utiliza ahora ampliamente para significar alguna forma de tormenta de ideas, una característica esencial de la técnica Delphi, formulada originalmente, fue que los expertos expresaron sus opiniones de forma individual y anónima, mientras que el acceso a las opiniones de los otros expertos lo tenían a medida que el proceso avanzaba. Utilización. La técnica Delphi se puede aplicar en cualquier etapa del proceso de gestión del riesgo o en cualquier fase del ciclo de vida de un sistema, donde quiera se necesite el consenso de las opiniones de los expertos. Elemento de entrada.
Un conjunto de opciones para el que se necesita el consenso. Proceso. Mediante un cuestionario semiestructurado se realizan preguntas a un grupo de expertos. Los expertos no se reúnen con objeto de que sus opiniones sean independientes. 1. La formación de un equipo de trabajo para llevar a cabo y realizar el monitoreo al proceso Delphi. 2. La selección de un grupo de expertos. Puede haber uno o varios paneles de expertos. 3. El desarrollo de la primera ronda del cuestionario, el ensayo del cuestionario. 4. El envío del cuestionario individualmente a cada uno de los miembros del grupo. 5. Por la información de la primera ronda de respuestas. Los miembros del grupo responden y se repite el proceso hasta que se consigue el consenso. Resultados. La convergencia hacia el consenso sobre el asunto que se está tratando. Fortalezas. Como los puntos de vista son anónimos, las opiniones impopulares se expresan con más libertad. Todos los puntos de vista tienen la misma importancia, no es necesario que las personas se reúnan en un lugar y a una hora determinada. Limitaciones. Es una labor intensa y que consume tiempo. Los participantes necesitan ser capaces de expresarse por sí mismos por escrito y de forma clara. Lista de verificación. Son listas de peligros, riesgos o fallas de control que se han desarrollado generalmente a partir de la experiencia como resultado de una evaluación previa del riesgo o como resultado de fallas ocurridas en el pasado. Utilización. Las listas de verificación se pueden utilizar para identificar peligros y riesgos o para valorar la eficacia de los controles. Se pueden utilizar en cualquier etapa del ciclo de vida de un producto, proceso o sistema. También se pueden utilizar como parte de otras técnicas de evaluación del riesgo, pero son más útiles cuando se aplican para comprobar que todo ha sido cubierto después de que se haya aplicado una técnica más imaginativa que identifique problemas nuevos. Elementos de entrada. Se puede seleccionar o desarrollar la información previa y los conocimientos técnicos del tema, tal como una lista de verificación aplicable y validada preferentemente. Proceso. El procedimiento es el siguiente. 1. Se define el alcance de la actividad. 2. Se selecciona una lista de verificación que cubra adecuadamente el alcance. Las listas de verificación se deben seleccionar cuidadosamente para el propósito. Por ejemplo, una lista de verificación de controles normalizados no se puede utilizar para identificar peligros o riesgos nuevos. 3. La persona o el equipo de trabajo va siguiendo los pasos de la lista de verificación a través de cada elemento del proceso o sistema y revisa si los puntos de la lista de verificación están presentes. Resultados. Los resultados dependen de la etapa del proceso de gestión del riesgo en que se apliquen. Por ejemplo, el resultado puede ser una lista de controles que son inadecuados o una lista de riesgos. Fortalezas. Pueden ser utilizadas por personas no expertas cuando están bien diseñadas, combinan una amplia gama de conocimientos técnicos en un sistema fácil de usar. Pueden ayudar a asegurar que no se olvidan problemas comunes. Limitaciones. Estimulan el comportamiento de tipo, marcar lo comprobado. Se dirigen hacia lo conocido de lo conocido. Tienden a inhibir la imaginación en la identificación de riesgos. Análisis preliminar de peligros, PHA. Presentación. El PHA es un método de análisis sencillo e inductivo cuyo objetivo consiste en identificar los peligros y las situaciones peligrosas, y los eventos que pueden causar daño a una actividad, instalación o sistema. Utilización. Es el análisis que más se utiliza normalmente al comienzo del desarrollo de un proyecto, cuando se dispone de poca información sobre los detalles del diseño o sobre los procedimientos de funcionamiento, y con frecuencia puede ser un precursor de estudios adicionales o proporcionar información para la especificación del diseño de un sistema. También puede ser útil cuando se analizan sistemas existentes, a fin de priorizar peligros y riesgos para análisis posteriores o cuando las
circunstancias impiden aplicar una técnica más extensiva que la que se está utilizando. Elementos de entrada. Los elementos de entrada incluyen la información sobre el sistema que se va a evaluar, detalles del diseño del sistema que estén disponibles y sean pertinentes. Proceso. Se formula una lista de peligros y situaciones peligrosas genéricas y de riesgos, teniendo en consideración características tales como 1. Los materiales utilizados o producidos y la reactividad de los mismos. 2. Los equipos utilizados. 3. El entorno ambiental de funcionamiento. 4. La disposición de conjunto. 5. Las interfaces entre componentes del sistema, etc. Proceso. Con objeto de identificar riesgos para la posterior evaluación de los mismos, se puede realizar un análisis cualitativo de las consecuencias de un evento no deseado y de sus probabilidades de que ocurra. El PHA se debe actualizar durante las fases de diseño, construcción y ensayo, con objeto de detectar cualquier nuevo peligro y poder realizar correcciones, si fuese necesario. Los resultados obtenidos se pueden presentar en diferentes formas, tales como tablas y diagramas en árbol. Resultados. Los resultados incluyen una lista de peligros y riesgos, recomendaciones acerca de la forma de aceptación, de los controles recomendados, de las especificaciones o requisitos de diseño para una evaluación más detallada. Fortalezas y limitaciones. Las fortalezas incluyen que se puede utilizar cuando la información existente es limitada. Permite considerar los riesgos con mucha antelación en el ciclo de vida del sistema. Las limitaciones incluyen un PHA solo proporciona información preliminar. No es completa ni proporciona información detallada sobre los riesgos y cómo se pueden prevenir de la mejor manera posible. ASOP, análisis de riesgos y de operatividad. Presentación. Consiste en un examen estructurado y sistemático de un producto, proceso, procedimiento o sistema existente o planificado. Esta es una técnica para identificar riesgos para las personas, los equipos, el entorno y diagonal o los objetivos de la organización. También se espera que, cuando sea posible, el equipo de trabajo proporcione una solución para el tratamiento del riesgo. Presentación. El proceso ASOP es una técnica cualitativa basada en la utilización de palabras guía que cuestionan cómo la intención del diseño o las condiciones de funcionamiento podrían no alcanzarse en cada paso del diseño, proceso, procedimiento o sistema. Normalmente lo realiza un equipo de trabajo multidisciplinario durante una serie de reuniones. Presentación. El ASOP es similar al FMEA, análisis de modos y efectos de fallas, en cuanto a que identifica los modos de falla de un proceso, sistema o procedimiento, sus causas y sus consecuencias. Difiere en cuanto a que el equipo de trabajo tiene en consideración los resultados no deseados y las desviaciones con respecto a los resultados previstos, y las condiciones y los trabajos se repiten para localizar las causas posibles y los modos de falla, mientras que el FMEA comienza identificando los modos de falla. Utilización. La técnica ASOP se desarrolló inicialmente para analizar sistemas de procesos químicos, pero después se ha ampliado a otros tipos de sistemas y operaciones complejas. En esto se incluyen sistemas y procedimientos mecánicos y electrónicos, y sistemas de software, e incluso cambios organizacionales, y diseño y revisión de los contratos legales. El proceso ASOP puede tratar todas las formas de desviación respecto al diseño previsto debido a deficiencias en el diseño, componentes, procedimientos planificados y acciones humanas. Utilización. Este proceso es muy utilizado para revisar los diseños de software. Cuando se aplica al control de instrumentos críticos de seguridad y a sistemas informáticos, se puede conocer como CHASOP, Control Hazards and Operability Analysis o Computer Hazard and Operability Analysis, análisis para control de riesgos y de operatividad o análisis de riesgos y operatividad informática. Utilización. Normalmente, un estudio ASOP se realiza en la etapa de diseño en detalle, cuando se dispone de un diagrama completo del proceso previsto,
pero mientras los cambios de diseño aún son practicables. No obstante, el estudio se puede realizar con un enfoque por fases con diferentes palabras guías para cada etapa, a medida que el diseño se desarrolla en detalle. Un estudio ASOP también se puede realizar durante la fase de funcionamiento, pero los cambios que se requieren en esta etapa pueden ser muy costosos. Elementos de entrada. Los elementos de entrada esenciales para un estudio ASOP incluyen la información real sobre el sistema, el proceso o procedimiento a revisar, y las intenciones y las especificaciones de funcionamiento del diseño. Los elementos de entrada pueden incluir planos, hojas de especificaciones, diagramas de flujo, diagramas lógicos y de control de proceso, planos de implantación, procedimientos de funcionamiento y de mantenimiento, y procedimientos de respuestas de emergencia. Para los estudios ASOP que no estén relacionados con software, los elementos de entrada pueden ser cualquier documento que describa las funciones y los elementos del sistema o procedimiento que se está estudiando. Por ejemplo, los elementos de entrada pueden ser diagramas organizacionales y descripciones de funciones, un proyecto de contrato e incluso un proyecto de procedimiento. Proceso. Un estudio ASOP toma el diseño y las especificaciones del proceso, procedimiento o sistema que se está estudiando y revisa cada una de sus partes para descubrir las desviaciones que se pueden producir con respecto al funcionamiento previsto, cuáles son las causas potenciales y cuáles las consecuencias probables de una desviación. Esto se consigue mediante el examen sistemático de cómo cada parte del sistema, proceso o procedimiento responderá a los cambios en los parámetros claves utilizando palabras guía adecuadas. Las palabras guía se pueden personalizar para un sistema, proceso o procedimiento particular, o se pueden utilizar palabras guía genéricas que sirvan para todos los tipos de desviaciones. Proceso. El nombramiento de una persona que tenga la responsabilidad y la autoridad necesarias para dirigir el estudio ASO. 1. La definición de los objetivos y del alcance del estudio. 2. El establecimiento de un conjunto de claves o palabras guía para el estudio. 3. La definición de un equipo de trabajo para el estudio ASOP. 4. La recopilación de la documentación que se requiere. 5. Dividir el sistema, proceso o procedimiento en elementos más pequeños. Proceso. 1. Acordar el diseño previsto para cada subsistema, subproceso o subelemento cuando se identifique un resultado. 2. Indeseable. Acordar la causa y las consecuencias. 3. Documentar el debate y el acuerdo de las acciones específicas para tratar los riesgos identificados. 4. Documentar el debate y el acuerdo de las acciones específicas para tratar los riesgos identificados. Definiciones. 1. No ninguna. No se consigue ninguna parte del resultado previsto o la condición prevista no existe. 2. Más alta aumento cuantitativo en la salida o en la condición de funcionamiento. 3. Menos, más baja disminución cuantitativa. 4. Así como, aumento cuantitativo, por ejemplo, material adicional. 5. Parte de, disminución cuantitativa, por ejemplo, solo uno o dos componentes en una mezcla. 6. Inverso diagonal opuesto, por ejemplo, reflujo. 7. Distinta de, no se consigue ninguna parte de la intención, algunas veces ocurre algo completamente diferente, por ejemplo, flujo o material erróneo. 8. Compatibilidad, material, entorno ambiental. Se aplican palabras guía a parámetros tales como 1. Propiedades físicas de un material o proceso. 2. Condiciones físicas tales como temperatura, velocidad. 3. Una intención especificada de un componente de un sistema o diseño, por ejemplo, transferencia de información. 4. Aspectos operacionales. Resultados. Las actas de las reuniones ASOP, con los elementos de cada punto de revisión registrado, deberían incluir las palabras guías utilizadas, las desviaciones, las causas posibles, las acciones encaminadas a los problemas identificados y la persona responsable de cada acción. Para cualquier desviación que no se pueda corregir,
Se debe someter a evaluación el riesgo debido a la desviación. Fortalezas y limitaciones. Fortalezas, proporciona el medio para examinar de manera sistemática y total un sistema, proceso o procedimiento que implica la existencia de un equipo de trabajo multidisciplinario, genera soluciones y acciones para el tratamiento del riesgo. Es aplicable a una amplia gama de sistemas, procesos y procedimientos. Permite la consideración explícita de las causas y de las consecuencias de errores humanos. Crea un registro escrito del proceso que se puede utilizar para demostrar la diligencia. N necesaria. Limitaciones. Un análisis detallado puede consumir mucho tiempo y, por lo tanto, muy costoso económicamente. Un análisis detallado requiere un alto nivel de documentación o de especificaciones del sistema diagonal proceso y del procedimiento. Se puede centrar en la búsqueda de soluciones detalladas en vez de hacer frente a suposiciones fundamentales. Sin embargo, esto se puede mitigar mediante un enfoque por fases. El debate se puede centrar sobre asuntos detallados de diseño, y no sobre asuntos más amplios o externos. Está limitado por el diseño, proyecto, y el propósito del diseño, y por el alcance y los objetivos dados al equipo de trabajo. El proceso confía plenamente en los conocimientos técnicos de los diseñadores, quienes pueden encontrar dificultades para ser suficientemente objetivos en cuanto a identificar problemas en sus diseños. Documentos de referencia. IS 61882 Asaran de Appreciability Studies, ASOP Studies. Application Guide. B. 7 Análisis de peligros y de puntos críticos de control, HACP. Presentación. El análisis de peligros y de puntos críticos de control, HACP, proporciona una estructura para la identificación de los peligros y para establecer controles en todas las partes importantes de un proceso, a fin de protegerlo contra los peligros y de mantener la fiabilidad y la seguridad de la calidad de un producto. El HACP tiene por objeto asegurar que los riesgos se minimizan mediante controles a lo largo de todo el proceso, mejor que con una inspección del producto final.